Vale, pues siguiendo con mi trilogía de libros de distopías futuristas de, bueno, eso, de los tres grandes, como se suele decir, hoy vengo a hablar de, como prometí, Un Mundo Feliz, que Sergio sé que lo ha leído, pero Emma no. No, Emma también se lo ha leído, ¿no? Mm, Yo me he leído Un Mundo Feliz Ole, hace unos cuantos años. Vale, pues no sé muy bien cómo hablar de ella, la verdad. Nos encontramos eso con un libro de Aldous Huxley que es del año 32 o por ahí. Y joder, yo, bueno, lo mismo que dije en el otro podcast que, no sé, me alucina bastante el hecho de que esto sea tan antiguo y sea tan, eh, haya predicho tanto también lo que, cómo ha ido evolucionando la sociedad. Eh, Básicamente estamos eso, en un mundo futurista en el que, recordando las palabras de Morfeo, ya no nacemos, se nos cultiva. Y es eso, que es un mundo totalmente eso, que los niños, o sea, ya no los niños, porque de hecho se dice en el propio libro que se crean ya a gente mayor, de golpe. Que básicamente estamos siendo producidos en masa, incluso se habla de que del mismo óvulo sacan hasta 80 personas, que son todas iguales. Es una forma eso de replicar gente y, y todo esto sale un poco del nuevo dios de este mundo nuevo que es Ford, que es bueno, Ford, el Ford de los coches, el Ford, que fue un poco el que creó un poco las cadenas de montaje, el tema este de eso, de producción en masa. Y claro, vemos cómo se llevó su metodología de industrialización a todo, o sea, a lo que es la genética y a la propia concepción de la vida. Y de hecho aquí es el propio Ford el dios. Que de hecho aquí no dicen por Dios, dicen por Ford. Y en vez de decir su señoría, dicen su Fordería. Que, que suena fatal, pero es así. Y me gustó mucho el libro al principio porque es eso, en los primeros capítulos se explica y nos ayuda un poco a entender cómo es esta nueva sociedad en la que eso, se ve cómo viene gente a una especie de laboratorio y hay un profesor que les va diciendo y les habla de cómo se crean tanto hombres como mujeres como seres hermafroditas y cómo es el proceso de incubación de varios óvulos que van siguiendo unas cadenas como si fueran de montaje, pero que se les van añadiendo ciertos productos o se les van aplicando cambios genéticos que hacen que la sociedad esté dividida en rangos como si fuesen, no clases sociales, pero un poco sí, de estos de los alfa, los Hmm. beta, alfa más, delta menos, y vemos que incluso, bueno, ya lo que decía del propio Henry Ford, los años por los que se basan son desde su nacimiento, ya no es antes de Cristo ni nada de esto. Me chocó mucho, ya si esto ya empieza fuerte con todas estas cosas, me chocó mucho el tema del adoctrinamiento de los propios niños ya cuando ya están vivos, por así decirlo, ya tienen cuatro patas y ya saltan por ahí y corren. Y es que los instruyen diariamente, mientras duermen, incluso les van repitiendo frases y demás. Y como, joder, hay bueno, un experimento que cuentan aquí, que es que les dan como descargas eléctricas y explosiones y demás para que reaccionen mal o bien a ciertos estímulos. Y por ejemplo, eh, bueno, no sé si recordáis un poco, cuando a los niños les ponían flores delante y cuando iban a junto a ellas, pues les daban descargas eléctricas y explosiones y demás, y no acababan de entender esta gente nueva que empezaba aquí en este laboratorio, por qué hacían eso,
Y era un poco porque al final les creaba, les querían quitar las ganas de ser como libres y de explorar. Era un poco así, de esa forma, de que querían que estuviesen muy arraigados en las creencias que ellos les inculcaban y que no se saliesen de ahí de ninguna Mm. forma. Luego también me chocó mucho el tema de la promiscuidad de la sociedad en general, porque claro, podrías pensar eso, el hecho de que ya que ahora los seres humanos ya nacen de un laboratorio y demás, pues para qué iban a tener sexo o ni siquiera por qué pudiendo permitírselo les iban a poner atributos masculinos y femeninos, ¿sabes? En plan, ¿para qué? Si ya no los necesitan. Bueno, y es en uno de los capítulos en los que se presentan a tres, cuatro personas bastante importantes a lo largo de todo el libro, que son, bueno, empiezo por la primera, me gustaría un poco hablar un poco así entre todos de ellos, porque tampoco voy a contar toda la historia, ni mucho Mm. menos. Y uno es Lenina, Mm. que no sé si os acordáis de ella, que bueno, a mí este personaje, bueno, a mí particularmente todos los personajes de este libro me parecieron odiosos. 9-1. No, no, o sea, ni uno, no se salva ni uno para mí. Pero el caso de Lenina es como el más extremo de... mira que empieza bien, porque al principio parece como que, claro, está con Henry y su amiga le dice, pero plan, ¿cómo estás solo con él? Plan, si puedes estar con todo el Con mundo, lo ¿sabes? En neumática plan de que eso eres, de que a mí que... esa frase se me quedó marcada en la mente. Sí, es muy- Sí, sí, sí. sí, sí, es muy neumático. Bueno, entiendo lo que yo creo que es... Yo entiendo una cosa también, muy sexual. Pues claro, eso, que una amiga suya le dice, en plan, pero ¿por qué estás con Henry, con este? Si, sabes que eso no es sano, que prueba a estar con más y demás. Y ella dice, bueno, pero tal. Y luego ves que este personaje que parecía que, bueno, podía un poco romperse y salirse de los cánones de esta sociedad, ves que, vamos, luego, vamos, cuando va al tema de la reserva, vamos, me flipa Mm. esa parte de Lenina cuando llega a la reserva. Que está ahí como echando la pota cada vez que ve a alguien viejo, en plan, "Buah, pero ¿qué es esto? No sé qué". O sea, que no concibe nada. Y cómo se empieza a drogar con, bueno, con la soma esta, que es como, bueno, no acabo de entender, no sabría describir muy bien qué es el soma. Es como una droga para, no sé Mm. si te abstrae, pero te mantiene Sí, cuerdo, ¿sabes? es... O sea, A mí me recuerda un poco en la naranja mecánica la... ¿Cómo se llamaba la leche esta que tomaban? Bueno, sí, un poco cumple ese papel de sustancia estándar que te da el sistema para que te quedes dentro del sistema. ujú. Sí, pero bueno, es que no acabo de ver si realmente ellos en su mente están en otro lado, pero siguen aquí, ¿sabes? Porque sé que Lenina, cuando van a la reserva y demás, tiene, sigue teniendo conversaciones pese a estar chutadísima de Mm. soma, pero que le da todo igual. Porque allí el guía de la reserva de Nuevo México les dice en plan, "Buah, y aquí nacen todavía los niños", y ella, ah, vale, Mm. ¿sabes? Porque de lo drogada que estaba, pero no reaccionaba en sí del todo. Sí, a ver, Era un poco en extraño. teoría el soma lo que te causa es, digamos, una supuesta, un estado de, entre comillas, Felicidad. felicidad. En plan, como que nada te Sí, afecta exacto, negativamente. exacto. Ujú, Pero no sé si si es rollo alucinógeno, si es como la heroína que te deja en plan, ok, me vale todo. No sé ujú, los efectos fisiológicos, digamos. ujú. Pues eso, justo después de esta conversación, de hecho en la propia conversación sale el nombre, que Lenina le habla a su amiga de Bernard Mm. Marx, creo que Mm. era. Y este ya para mí, este tío ya acabó conmigo, en plan, Dios, en plan, ojalá te mueras, estaba pensando, Pobre ojalá, Berna. oja- es que a mí, o sea, me corroe, porque es el típico tío que va de bueno, luego resulta que es el peor de todos. No, porque al final, bueno, la historia de Bernard es que es un alfa más, Mm. creo, que son gente súper clase alta, ¿sabes? Pero que por defectos en su creación, que de hecho había rumores y demás por ahí, tiene como más sentimientos que el resto y de hecho dicen que es muy feo y
que es más bajito de lo normal, porque claro, salió de una remesa y toda esa remesa pues miden lo mismo, son iguales, tal, pero él no, él es como que salió defectuoso, ¿sabes? Entonces como que no se termina de adaptar y de hecho está enamorado de Lenina, que es un sentimiento que no tendría que tener. Y se cuestiona ciertas cosas de esta sociedad y bueno, luego llega el tema de que estos comportamientos, porque tiene una cita con Lenina cuando se encuentran en el ascensor, justo en la escena después, en el siguiente capítulo, que de hecho me hizo mucha gracia porque estaba todo lleno de gente igual y estaba él allí. Y llega Lenina y le dice, ay, pues quiero ir a una cita contigo, no sé qué. Y todos los que estaban en el ascensor flipando, en plan, pero en plan, esta tía, ¿cómo se fija en este tío? Teniéndonos a todos aquí alrededor. Y él, que, como tartamudeando, en plan, oh, vale, vale, pues te llevo a no sé dónde, tal. Y tienen como una especie de cita y Werner como que intenta tener una conversación filosófica, por así decirlo, cultural, con Lenina. Y Lenina en plan dice, pero tú qué me estás contando aquí. No, vamos a follar ya. Aquí venimos a Estamos, lo que venimos. exacto. Céntrate, ¿eh? Teníamos sí, sí. Y de hecho él se queda como jodido, en plan, joder, al final esta solo quiere lo que quiere. Que al final lo acaban haciendo, pero él se queda como en plan, pues vaya mierda, o sea, no consigue tener una conversación pues de calidad con alguien y él digamos que esperaba un poco eso de ella, que al final lo acaba teniendo un poco con el que menos esperaba, que era Hemsworth, no sé cómo se pronuncia, que es un tío que es todo lo contrario a él, que es un vividor fallador, le pasa un poco al contrario. Werner quiere ser como él, pero él está cansado de eso, como que está aburrido de esta promiscuidad y de esta sociedad que es todo así de felicidad y demás. Busca como estímulos que le hagan sentirse más humano. Y nada, volviendo a eso, al tema de Bernard, a mí me jodió mucho porque parecía una especie de tío revolucionario que iba a romper un poco cómo estaba montada esta sociedad y al final estaba deseando ser aceptado por esta sociedad loquísima de cualquier forma, incluso eso, aprovechándose de la gente, como es el caso de John el Salvaje. A mí eso me dejó en plan, joder, pues vaya decepción de persona. Sí, supongo que con Bernard pasa un poquillo, no es 100% la comparación que voy a hacer tal cual, pero como en Matrix, el que no me acuerdo el nombre del personaje, el que al final quería volver a entrar y el que vende a los amigos, ¿sabes? Le pasa un poco esto de que es el único, al mismo tiempo, el único que se da cuenta de todo lo que está mal con esa sociedad, en plan, porque no se acaba de sentir integrado y demás, pero como precisamente su descontento con la sociedad viene de no sentirse integrado, al final eso quiere decir que lo que quiere es integrarse. Y aunque es de los que está desconforme con cómo funciona, realmente no es que quiera cambiar la sociedad, sino que al final lo que quiere es cambiar él. Y eso, a pesar de que a priori en una sociedad de estas, el iluminado que ve cómo las cosas van mal, te imaginas que sea más como en Fahrenheit, ¿sabes? En plan de, hostia, una, entre comillas, buena persona, en este caso simplemente es alguien que al final lo que quiere eso es, pues, bueno, un poco lo que queremos todos, ser feliz, pero que lo ve a través de, pues, volver a ser normal, ser como el resto, encajar. No sé, igual puede ser eso. Yo me esperaba es un Guy Mm, Montag del libro y me encuentro con que es un pedazo de cabrón que ya, al ya. final, eso, quería ser uno más Mm, del rebaño, por así decirlo. Y ve que eso, tiene la oportunidad cuando va a la reserva de Nuevo México, donde ahí la gente pues vive como se vivía mm, antiguamente, y ve que está el tal John este, que resulta que es una persona con cierta relevancia para otras personas de esta civilización, del mundo feliz. Entonces dice, me voy a aprovechar, voy a utilizarlo a él y a su madre, que también estaba por mm. ahí, para ganarme el respeto de esta gente. Y así luego pasa lo que le pasa, que se lo lleva como a su casa o algo así, y monta un fiestorro para presentárselo a todo el mundo, en plan, mira, está aquí el salvaje, no sé qué, tal, y al final el tío dice, pues yo no voy. Dice, ¿cómo que no vas? Que no, que a mí no me usas como un mono de feria y demás. Y dice, pero joder, que viene aquí todo el mundo, no sé qué. Y yo, no, es tu problema, tal. Y, hombre, que él está bastante bien empleado. Al final era todo eso para que no lo llevasen a la isla y demás, porque eso ya sería apartarlo completamente de la sociedad y demás. Y al final, pues mira, bien merecido tiene lo que le pasa.
Y luego, pues llegamos a este salvaje del que he estado hablando, que es un tío que vivía en las reservas estas, donde la gente todavía nace, tienen padres, envejece y todo. Y que me pareció otra decepción igual, porque al final me pareció un Flanders de la vida. Con eso de darse latigazos y demás, que me recordó el capítulo este de los Simpsons, que está Flanders ahí, zas, zas. ¿Sabes? Me pareció Sí, un ultracatólico. un ultra, Du- un ultra Sí, conservador. ultraconservador, sí. Sí, ultra conservador para mí. Mm. De hecho, vamos, porque Lenina cuando empieza a verlo y demás, como también se mantiene joven, porque debe tener unos veintitantos, se enamora de él y demás, y John siente un poco lo mismo, y luego la tía se le insinúa y demás, y empieza a llamarle ahí de todo, zorra, zorra. Sí, bueno, que al final eso acaba en plan como acaba. Buah, el final me dejó loquísimo. Al principio no lo entendía bien y luego leí otra vez y busqué un poco si me había perdido algo y demás. Y joder, me pareció súper loco. Lo único, o sea, para mí lo que más se salva de este libro es... O sea, para mí el libro empieza cuando llega el salvaje. Mm. Hasta entonces es como... Sí, es una presentación, Mm. o sea, al principio está muy bien porque te presenta un mundo nuevo y demás y Exacto. todas las novedades, cómo se comporta esta gente y demás. Luego viene eso, el tema de conquistar a Lenina, de Werner un poco y dice, pues te voy a llevar a este sitio. Que es un sitio que no le recomienda mucho ir tampoco. Menudo planazo le montas aquí a tu novia, por así decirlo, ¿sabes? En plan, le llevas al peor sitio que hay, no sé qué. De hecho, ya lo pasa bastante mal. De hecho, cuando terminan el viaje, la propia Lenina se mete un chute tremendo así del Soma este y dice, ahora sí que voy a tener unas vacaciones de verdad. Por así decirlo. En plan, este me lleva a este sitio de mierda perdido la mano de Dios, porque claro, digamos que está ambientado en Londres y se van hasta Nuevo México, que es como si fuera Estados Unidos, si no recuerdo mal, que está por allí. Entonces, bueno, pues eso, que no le gustó una mierda. Y la historia en sí, lo interesante, empieza cuando llega el salvaje a lo que es esta civilización y Mm. demás, y empieza a cuestionarles cosas. Es muy interesante, por ejemplo, la charla que tiene John el Salvaje con Hemsworth, que ves que se llevan guay, porque, no sé, su forma de ser y demás tienen bastantes puntos en común. Ve que el propio Hemsworth es bastante culto y John el Salvaje también lo es, cosa que hacía que no encajase en su sociedad, que le pasaba un poco al contrario. Y, bueno, una cosa que le pasa a John es que tiene todos los libros de Shakespeare y Mm. se basa un poco en ellos en su forma de ser y demás. De hecho, intentó matar a su padrastro porque había leído Otelo y demás. Entonces, ahí se ve con Hemsworth una charla que tienen en el que le habla de Romeo y Julieta y demás. Y el Hemsworth flipa, en plan, pero ¿qué me estás contando aquí de enamorarse por una mujer, no sé qué? Me gusta mucho, creo que sería lo que más me gusta de este libro, son las batallas intelectuales o filosóficas que tienen entre un punto de vista y el otro. Mm. Y luego llega un poco el culmen y la mejor parte para mí del libro, que es cuando después de la reyerta esta bueno, voy a contar un poco lo que pasa antes, que es que el salvaje, cuando sale del hospital ahí todo jodido, ve que hay como un momento en el que están repartiendo Soma a Mm. unos deltas, me parece que son, que básicamente están ahí ya esperando su ración y demás. Entonces ahí es como que se hace conciencia de sí mismo de por qué está ahí y decide que su misión en el mundo es salvar a esta gente y va a donde estaban repartiendo el Soma y lo tira todo, en plan, se deshace de él. Y vemos ahí como los deltas se vuelven ahí todos locos como las ovejas con el tomaco y las vacas, ¿sabes? En plan, hay tomacos. Ya, ya. Y luego, bueno, luego como que, bueno, los detienen y demás, y empieza como la batalla final entre el salvaje y Mustafa Mon, eso, en una conversación en el que, pese a estar en polos opuestos, sí que tienen ciertas similitudes y hablan ahí un poco hablan de todo realmente. Hablan de Mm. la religión, de que esta sociedad no necesita cosas del pasado y demás, que incluso ni siquiera necesita el progreso, porque ya han llegado a un cierto punto en el que ellos ven que no necesitan nada más
que es eso, que de hecho el Mustafa es lo que dice, que los avances tecnológicos y los descubrimientos científicos están muy limitados porque no quieren salirse del mundo que han creado. Y eso acaba un poco todo esto en una lección, por así decirlo, en el que el Mustafa le dice, pues mira, esto es lo que tenemos aquí. Es lo que hay, mira, chaval, si no te gusta, Sí, lárgate. tira, lárgate. Y es lo que dice. Pero me gusta lo que le dice, que es que quiere tener derecho a... Bueno, no lo dice con estas palabras, pero dice que quiere tener derecho a ser infeliz Mm, o a ser triste y a experimentar no solo los placeres, sino también lo malo de la vida. mm, Que al final es un poco, bueno, pues la vida en sí. mm. Porque parece que ahí de esta forma se le está privando y el hecho de que todo sea feliz, que solo, todos sean estímulos positivos y demás, pues eso, que al final no eres libre, por así decirlo. Mm, Porque te están marcando unas pautas que no te hacen ver todo lo que tiene la vida, sea bueno o malo. mm. Y bueno, todo esto que al final desencadena un final que, bueno, ya lo leerá la gente lo que no lo ha leído, pero a mí me dejó muy Ya, flipado. ya, ya. Es en plan, perdona. Sí. Vale, ok, muy bien. Y no tengo mucho más de lo que hablar. Mm, Básicamente eso, quería un poco hablar de eso, ya los hemos comentado un poco a los personajes. A mí, eso, Lenina, ya te digo, odiosa, a más no poder. Bernard me parece un tío despreciable en todos los sentidos. Y el salvaje también es un fascista, casi por así decirlo, vamos. Entonces me quedo con que, en plan, ¿dónde está mi héroe de este libro, Aquí no sabes? Me hay. quedé un poco... Sí, sí, Ya, ya. me quedé así, ¿eh? Pues para mí este precisamente es uno de los puntos fuertes del libro. Y aunque tiene cosillas que no me acaban de gustar, porque es como muy moralista y de una manera que me parece un poco en plan de, ay, la ciencia es mal y la tecnología es mal y bu, bu, bu. Sí que es cierto que, como tú bien dices, los tres personajes principales, ninguno es el bueno, ninguno es el que te traiga la solución. Y cada uno de ellos tiene un punto de vista distinto. El salvaje desde fuera de la sociedad y que lo ve como desde fuera y como todo lo que se hace mal, pero tampoco es que tenga una respuesta clara de decir, no, no, hay que hacer como el salvaje. Lenina, como la que está adentro y 100% dentro, integrada y que le parece que todo tiene que ser así y no quiere salir ni mucho menos. Y Bernard te presenta el punto de vista de alguien que está desde dentro es capaz de ver que hay cosas que no están bien o que no es feliz dentro de la sociedad y ve que no va bien, pero que tampoco es el bueno, no es el héroe que quiere arreglar el mundo. Al final lo que quiere es salvar su puto culo y ser el feliz. Bueno, feliz, en plan, no sufrir, entre comillas. Y precisamente me parece interesante que eso, no te presentan un héroe, sino que tú tienes que ver como cada uno de estas posiciones tiene su parte, entre comillas, buena y su parte mala. Y como que esto no es una cosa fácil, cómo solucionar esto, porque está muy bien decir Ujú. que eso, que ay, todos queremos ser felices y todos queremos estar bien, pero ¿cómo haces eso sin hacer un sistema súper totalitario y súper controlador o que estar todos drogados? ¿Cómo contrapones el que para que la felicidad, para ser feliz también tienes que tener la parte mala de la vida, pero que la parte mala tampoco te sobreponga y al final ser feliz, ¿no? Y no es una cosa simple y yo creo que con estos tres personajes, esta tríada, te hace ver que no hay un punto de vista 100% bueno al respecto de esto. Y yo creo que eso también te puede hacer relacionarlo con la sociedad en la que vivimos y pues como sí que es cierto que todos podemos sentirnos más o menos, ¿cómo se dice?, infelices o no contentos con cómo funciona la sociedad y demás, pero que no hay una fórmula mágica, ¿sabes? No hay vale, si hacemos todos esto ya está, ¿sabes? Y nada, eso Ujú. ya digo en general, como ya dije en el capítulo pasado, es de las tres es mi libro favorito, aunque ya digo, los leí hace mucho tiempo. Y a lo mejor si los leo ahora cambiaría el ranking, pero más que por el mensaje que da, que ya, como bien dice, me parece que es un poquito moralista además para mi gusto, pero porque la historia me parece súper entretenida y realmente me gusta mucho cómo está escrito. Y luego también me gustaría hacer un apunte, y es que un contrapunto de este libro que me parece también interesante, si alguien ya, por ejemplo, ha leído Un Mundo Feliz, y por recomendarle algo es que lea también La Isla de Huxley, que son como dos libros en los que se presentan cosas muy similares pero de maneras muy distintas y el argumento es distinto y demás, pero simplemente que también hay temas como que también se usan un montón de drogas, pero en La Isla no se usan para manejar a las masas, sino que se usan para la iluminación y el autodescubrimiento.
También tenemos en plan en plan que la gente está también pues por culpa de tomar estas drogas pues en estados de semifelicidad, pero en uno es como para adoctrinar y tenerte dormido y en otro es para entrar en un estado de aprendizaje y demás. Tenemos también temas como métodos de contracepción universal para todos, pero usados de manera distinta. De una manera se usa para hacer un sexo en plan sin significado por mero hedonismo, mientras que en el otro es un sexo expresivo para pues que tiene un significado mayor, podamos decir, etcétera, etcétera. Ya digo que yo creo que son dos libros que si te los lees y trazas los paralelismos y de cómo hay cosas, elementos muy similares, pero en uno te llevan a una sociedad súper en plan súper controladora, súper gran hermano, etcétera, etcétera. Mientras que en el otro se usan elementos muy similares para cosas más, digamos, positivas o más desde el punto de vista de Huxley positivas como la iluminación, el autodescubrimiento, etcétera, etcétera. Y yo creo que son dos libros que se complementan bastante bien del mismo autor para entender un poco por dónde tiraba, que yo ya digo que no estoy súper de acuerdo con muchas de las cosas que dice porque es muy moralista, rollo cristianillo, no cristiano concretamente, pero bueno, me tiene esa vibe que me tira un poquillo para atrás, pero que eso no hace que nos tenga mucha validez el libro y que no sea interesante leerlo y que no te pueda ayudar a tú sacar tus propias conclusiones. De hecho, ya en el propio libro de Mundo Feliz hay ciertos contrapuntos. Y me estoy acordando, por ejemplo, de que cuando fueron a la reserva y demás, vieron una especie de ritual ahí antiguo de sacrificio y medio cristiano, ¿sabes? Pero es que previamente Bernard, con su, no sé, con su interés profundo en formar parte de esta sociedad, había ido a esto que le llaman orgía porfía. No sé si te acuerdas. Que estaban ahí todo el rato, los 12, un amo, no sé qué. Yo ahí no entiendo muy bien qué se refiere, porque lo de orgía porfía también lo hacen al final, y yo entiendo orgía. Ya. Pero, sí, entiendo algo así. Pero ves que el propio Werner, cuando sale de esa reunión y demás, digamos que interpretó un papel, porque hay como que en ese ritual, o así, por así decirlo, ves que la gente está diciendo, pues ya viene, lo escucho, tal. Y cuando le toca el turno a él de hablar, dice lo mismo, en plan, ya lo oigo, está viniendo, no sé qué. Pero él por dentro está diciendo, yo no estoy escuchando nada. En plan, como... Yo aquí estoy, que no me protesten y... Claro. Y cuando se va, dice, en plan, o sea, no he sentido nada, no me siento integrado y demás. Y es un poco eso lo que buscaba él, estar integrado en esta sociedad como fuese. Y básicamente era eso, y por eso utilizó al salvaje, que al final lo utilizó para chantajear al director, para que no lo llevase a salirle, además no le interesaba nada más. Y ganar fama y popularidad entre las masas. Y demás. Se nota que estoy muy cabreado con Bernard. Ya. Ya lo odio, pero bueno. Y nada más, ya por mi parte dejo el tema cerrado, me dejo muchas cosas, pero bueno, tampoco quería extenderme mucho porque, bueno, no sé, me gustaría también que la gente también lo descubriese todo lo posible por sí misma, porque eso es un libro que tiene mucho mensaje intrínseco, tanto bueno y malo, y sí que refleja eso, una sociedad pues bastante, hombre, es muy diferente, por ejemplo, al de Fahrenheit. Aquí como que la gente, pues, me dio la sensación de que en Fahrenheit la gente estaba más como con el pie en el cuello, por así decirlo. Digamos que está como mucho más atada. Y aquí como que te dan una falsa libertad, por así decirlo, ¿sabes? Sí. Y nada, yo por mi parte ya está. Y ahora, pues, para terminar esta trilogía, ya me estoy leyendo 1984, que ahí sí que están atados la gente, madre mía. Ya.